¿Puede un cristiano deprimirse? La depresión es un tema muy controvertido entre los cristianos. Algunos declaran rotundamente que es producto del pecado. Otros piensan que se manifiesta por una falta de fe en las promesas del Señor a través de su palabra, o simplemente el resultado de la soledad de una vida sin propósito o una vida de pereza. Para algunas personas tiene que ver con un mal de salud. La depresión se trata de un desequilibrio químico u hormonal que desencadena un estado depresivo. El ejemplo claro son aquellas damas que han dado a luz en aquel típico de depresión posparto, y esto se presenta muy a menudo. O tal vez para otros será producto de estar tomando una serie de medicamentos que han afectado su sistema nervioso. Algunos más piensan que la depresión es circunstancial, causada por situaciones adversas, por cambios en la vida, una crisis espiritual, tal vez la pérdida de un ser querido, la disolución de un matrimonio, la ruptura de relaciones con un familiar, o pérdida de la salud o del trabajo serían motivos de esto. Pero ¿qué es realmente la depresión? ¿Es cierto que un creyente verdadero en Cristo Jesús puede padecerla? ¿Existen cristianos deprimidos? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Quiero que vayamos en oración al Señor para pedir dirección y para que Dios nos ilumine en este tema que es muy interesante. Le pido que oremos. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, nos acercamos a ti para pedirte dirección en este tema por el cual sabemos que muchos han pasado o están pasando. Señor, ayúdanos a comprender lo que es estar deprimido y cómo podemos buscar la solución, buscar lo que tú has puesto en tu palabra para ser sanados. Gracias por este tema, Señor, y permítenos aprender de ti una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, la depresión es una de esas enfermedades que surgieron como fruto de la caída del hombre cuando pecó. Si vamos a las Escrituras, podemos leer en Génesis capítulo 3 que el pecado se hizo patente por la desobediencia del hombre. Pablo recoge esta situación y en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es que no solamente la muerte y la separación de Dios, la condenación eterna se hizo patente en el hombre, sino que también la muerte física y con ello las enfermedades que traen como consecuencia esta primera. Es cierto que cuando el hombre desobedeció delante de Dios allá en el huerto del Edén, el hombre se hizo factible y se hizo vulnerable a las enfermedades. Y una de estas es la enfermedad de la depresión. Y la depresión ataca en el terreno sobre todo de la mente, en donde el enemigo, el mundo, la concupiscencia propia, muchas veces nos envuelve para tratar de derribarnos y destruirnos. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, que la mente es un terreno de batalla. Por eso en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 15, dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y es que el hombre cuando falló al Señor, el hombre cuando pecó, empezaron los problemas en la mente de este. Problemas de ansiedad, de afán, de miedo, de temores, de desesperación, de desesperanza, de frustración, entre muchos otros. Ahora bien, la depresión puede definirse como un desorden mental común caracterizado por una persistencia de tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. La depresión, en una terminología más simple, suele referirse a periodos prolongados de tristeza inusual, miedo o preocupación, o a sentirse abrumado por el estrés o la angustia.
Se estima que más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión y sobre todo, mayormente, las mujeres. El riesgo de que una persona esté deprimida tiene que ver mucho con su relación en el lugar donde se encuentra, en relación con los demás y aún qué tipo de relación lleva con Dios. Hay personas que aún siendo creyentes se deprimen, y cuando un miembro de la familia está deprimido puede afectar incluso a los demás. O puede presentarse el caso que la misma persona que tuvo depresión y ha superado esto pueda volver a recaer. Esto es notorio y se presenta. Ahora, hay una gran diferencia entre la depresión y una tristeza temporal. Una tristeza temporal tal vez es el sentirse uno triste, caído por unas horas, quizás, tal vez por un día o dos. Pero una depresión es más allá. Una depresión dura días, meses y hasta años. La depresión se ha definido como un trastorno de la afectividad, una tristeza aguda en la cual nos instalamos, permanecemos ahí y podemos transitar no horas sino días, semanas y años, como ya lo dije. Hay síntomas muy claros de la depresión. Cuando una persona ha perdido el deseo de vivir, incluso pérdida de apetito, insomnio, con despertar precoz, dificultad para experimentar sentimientos, ideas negativas hacia el futuro, hacia sí mismo, el sentirse triste, vacío, ansioso, desesperado, el perder interés en las cosas y refugiarse en adicciones como la droga, el alcohol, son rasgos que una persona está pasando por depresión. Ansiedad, tristeza aguda, pensamientos negativos, deseos de ya no vivir, son los casos de muchas personas. Ahora, esto no tan solamente es de la gente normal o de la gente que aparentemente vive una vida normal. Si aún los creyentes en Cristo Jesús no estamos exentos de pasar por situaciones como estas. Cierto es que hay casos biológicos, casos médicos, donde después de un análisis clínico se detecta que una persona tiene problemas tal vez en el cerebro o neurológicos o psiquiátricos, que puede estar deprimido. Pero no tan solamente las personas con problemas de este tipo de salud, sino también cualquier ser humano puede ser presa de esta situación. En la Biblia hay muchos casos de creyentes que aún fueron fieles, hombres de fe, hombres que siguieron al Señor, que pasaron por situaciones como esta, entre los cuales podemos recordar los casos de aflicción de Job, el llanto amargo y sin consuelo de Pedro al negar al Señor Jesucristo, la prolongada tristeza de Jacob al no encontrar a su hijo José, si recordarás, o la amargura de Noemí al verse sola sin su esposo, o el llanto e incertidumbre de Jeremías al conocer la profecía sobre Israel de destrucción, de juicio de parte de Dios. Casos dentro de los cuales se destacan los siguientes. El rey David. Tú recordarás que el rey David le falló al Señor al pecar en adulterio con Betsabé, al asesinar a Urías y aún más el experimentar la pérdida, la enfermedad del hijo producto de este adulterio. ¿Y qué fue lo que sucedió en su vida? Una depresión aguda, una depresión grave. Y tenemos en el pasaje en Salmos capítulo 32 palabras del propio David que nos dice cómo se sentía en ese momento. Dice: mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cómo se sentiría David? A tal grado que dice: estoy enfermo, estoy seco, mis huesos han envejecido y gimo todo el día. Hermanos, es muy triste cuando una persona pasa por una situación como estas. Pero no tan solamente David, tenemos el caso también de Moisés. Moisés, cuando llevó en obediencia a Dios al pueblo de Israel
por el desierto, se topó con que el pueblo quería comer carne. Y el pueblo, sin entendimiento y rebelde, se levantó contra Moisés y le exigió carne, le exigió comida. Y de ahí que encontramos este episodio en Números capítulo 11, donde en los versículos 13 al 15 la Biblia nos describe la depresión en la cual entró Moisés por causa del pueblo. Dice que Moisés dijo: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que ya no viva mi mal. Moisés fue al Señor y lloró amargamente, se sintió deprimido e incluso deseó morirse. ¿Y qué grado de presión tenía Moisés, que le decía: Señor, si he hallado en ti gracia, quítame la vida? Y no tan solamente este caso encontramos, sino también el caso de Elías en Primero de Reyes capítulo 19, cuando él, después de haber tenido una victoria tremenda en el Señor contra los profetas de Baal, escuchó que la reina Jezabel le quería quitar la vida. A causa de esto, dice la palabra de Dios en Primero de Reyes 19, versículo 4, que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y aún más adelante, cuando el Señor le llevó provisión, le llevó comida, dice la palabra que se metió en una cueva, versículo 9, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y es que Elías es el clásico ejemplo de un hombre deprimido, y que por ser hombres de Dios, por ser gente de fe, no estuvieron exentos de esto. No, de ninguna manera, por el contrario, se enfrentaron a situaciones como estas, situaciones de tristeza aguda. Ahora, no es la voluntad ni el plan de Dios que un creyente en Cristo, que un hijo suyo viva bajo depresión. Sin embargo, muchas veces sucede así. Por eso en el Salmo 34 David registró lo siguiente, dice: claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias. Porque el hombre cristiano puede experimentar angustias. Tú puedes estar pasando en este momento depresión, angustia, ansiedad, derivado de algún problema, de alguna situación. Sin embargo, la palabra dice: cercano está Jehová, versículo 18, Salmo 34, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Los justos pasan por angustias y Dios está cercano a ellos. Dios no quiere que nos quedemos, ¿sabes?, instalados, que nos quedemos en la angustia, en la ansiedad, en la depresión, porque si es así, entonces estaríamos nosotros negando que Dios no tiene poder, que las promesas, que la palabra que Dios ha dicho en las Escrituras no es verdad. Sin embargo, debemos entender que Dios tiene poder. Tanto David como Moisés como Elías, que fueron héroes de la fe, confesaron a Dios que preferían morir a vivir una realidad sin Él. Ninguno de estos fue reprendido por Dios. El hecho de que hayan tenido un pensamiento negativo, Dios no se los recriminó. Por el contrario, Dios fue a ellos, porque Dios siempre busca sacarnos. Dios no quiere que estemos ahí y no quiere que estemos nosotros metidos en ese problema. Dios siempre está cercano y Dios está allí. ¿Sabes? Cuando una persona entra en depresión, un creyente, es como estar en un pozo. Por eso David en el Salmo 40 dijo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Porque estar deprimido es estar en una desesperación total, como si estuviésemos en un pozo con un lodo cenagoso del cual no podemos salir, y cada vez que intentamos ir adelante nos hundimos más y más. Pese a todo esto, Dios tiene en su palabra un texto hermoso que ha sido para mí de bendición y que lo hemos leído muchas veces en los cultos de oración, hermanos, y este está en Filipenses capítulo 4, y yo quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4 para leer del versículo 6 y versículo 7, porque este texto te va a servir
y nos sirve de aliento para saber que sí hay solución a la depresión. Dice la palabra del Señor en esta porción de la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estemos ansiosos ni deprimidos. Si tú tienes algún problema con la depresión, ve a Dios, y la mejor manera, el mejor consejo que nos da la Escritura es ir a Dios en oración, es llegar a Él y postrarnos delante de Él y abrir nuestro corazón. Tal vez tú puedas ir con un psicólogo y bueno, resultaría bien, pero lo mejor es ir con el médico de médicos, con Cristo Jesús. Tú puedes ir con un psicólogo y abres tu corazón y estás por horas, y lo que te hace es que hables, que recuerdes tus acontecimientos, tus anécdotas, tus vivencias, para de esa forma ir sanando tu corazón. Sin embargo, Dios tiene un mejor medicamento, que es la oración. Cuando tú vas a Él y presentas todas tus ansiedades, todas tus peticiones, y abres tu corazón y derramas tu alma, entonces Dios allí en la oración y a través de la palabra va a ir sanando tu corazón y te va a levantar. Dice la palabra de Dios que Él, si nosotros hacemos eso y lo hacemos con acción de gracias, el Señor va a traer paz, porque dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestras heridas, y toda esa tristeza, toda esa ansiedad se va a disipar, mi hermano, se va a ir, porque Él guarda nuestro corazón. Hace muchos años yo experimenté este pasaje en vida propia de mi familia. Mi esposa, después del nacimiento de nuestro primer hijo, Suri, mi esposa experimentó la depresión posparto, y fue algo terrible, mis hermanos. Fue algo terrible, lloro, ansiedad, tristeza. Mi esposa sentía ganas de salir corriendo y gritar, y hasta en un momento dado tenía pensamientos negativos. Decía: ¿para qué vivir? Sin embargo, nosotros hicimos nuestro estos versículos y fuimos al Señor. Y recuerdo que eran horas, hermanos, horas hincados los dos orando al Señor, clamando de todo corazón, y Dios escuchó nuestro ruego. Tuvimos incluso la visita de algunos pastores que oraron por mi esposa, pero la solución fue Dios, Cristo Jesús, porque Él escuchó nuestro ruego y Él trajo como un bálsamo, como una solución total, la paz de su presencia en la vida de mi esposa y en la mía. Por eso yo soy testigo de que Dios cura la depresión, porque Dios tiene poder. Y la oración es una forma crucial de encontrar esa solución, porque nos acerca a Dios. Y lo mismo se puede decir de la lectura y el estudio de la palabra. Nos acerca a Dios y la presencia de Dios nos acompaña. Ahora, hermanos, yo quiero leer con ustedes un último versículo de la palabra de Dios, de las Escrituras, donde Dios nos dice que Él tiene poder para sanar aún la depresión. Y esto está en el libro de Isaías. Yo quiero que vayas al libro de Isaías, si estás ahí con tu Biblia. Isaías capítulo 57, el versículo 15. Escucha lo que dice Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios, hermano, nos está diciendo en este versículo que Él tiene poder para vivificar el corazón de los quebrantados, por ende, para sanar toda ansiedad, toda desesperanza, toda depresión, porque Él es el Dios. Es bueno ir al médico y es bueno ponerse bajo un tratamiento si es que nuestra situación tiene que ver ya con cuestiones de más allá y directamente de salud, con nuestro sistema nervioso y demás. Pero mejor y principalmente es ir a la medicina que tiene poder, que es Dios.
Dios, si bien ha dado sabiduría a los médicos y a los medicamentos para ayudarnos, la mejor ayuda que podemos tener, y el sanador, es nuestro Señor. Dice aquí que Él está con el quebrantado, con el humilde de corazón, y que Él vivifica el corazón, que Él levanta a los quebrantados. Así es que, hermanos, si tú estás pasando por un momento así, por un cuadro de esto, ¿qué esperas para ir al Señor? Hermanos, creo que es muy clara la Escritura y nos dice que Dios es nuestro sanador. Habrá cosas que los hombres no puedan hacer ni nosotros mismos, pero algo donde Dios tiene poder es tanto para perdonar pecados como para sanar aún cuestiones físicas. Y la depresión es algo que no tan solamente debe ser tratado con medicamentos y con citas a un profesional, sino debe ser tratado en oración directamente con el que tiene poder para ayudar, que tiene poder para sanar, para salvar, y eso es Cristo Jesús. Así es que si tú estás en este caso, corre al Señor, y el Señor te escuchará y te levantará, y su presencia traerá paz a tu corazón y a tus pensamientos. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos la respuesta a este padecimiento, porque aún los grandes hombres de fe se vieron expuestos ante situaciones de dolor, de angustia, de depresión. Pero sabemos, Señor, que tú has vencido al mundo, que tú has vencido todo esto y tú tienes poder. Señor, bendice a mis hermanos y a las personas en nuestra iglesia que están pasando por situaciones así. Sácalas, Señor, rescátalas y ponlas sobre la roca que es Cristo Jesús. Pon ese cántico nuevo, mi Dios, que pusiste en David, que pusiste en Elías, que pusiste en Moisés, y al de sentir paz y gozo que solamente viene de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? Eterno
el Señor les bendiga. Hemos llegado al final y como cada viernes el Señor, creo yo, hemos sido bendecidos por su palabra. Me despido con un abrazo, que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.